Hoy te explicaré el caso de Julieta, una mujer de 60 años que pasó de dormir 2, 3 horas por la noche y no seguidas a dormir esas 7 horas seguidas por la noche. Te explicaré cuáles eran los síntomas, por qué pudimos hacer ese diagnóstico y qué hice para ayudarla. Quédate que te lo cuento. Hola, soñadores, soñadoras que soñáis con dormir y descansar mucho mejor por la noche para vivir esa vida fantástica, radiante, ¿verdad? Pues bien, hoy os vengo a hablar de Julieta. Julieta, una mujer de unos 60 años aproximadamente, que me consultó primero por correo, me envió un correo explicándome un poquito su situación para que nos pudiéramos ver en una sesión online. Julieta llevaba más de 20 años sin poder dormir. Había visitado muchos especialistas, la habían tratado con benzodiazepinas, con antidepresivos, y había probado también los antipsicóticos, también, suplementos, ¿no? Pero nada le ayudaba. Algunos sí que le ayudaban un tiempo, pero luego volvía a ese mal dormir. Cuando nos visitamos en esa sesión online, ella me explicó que desde hacía más de 20 años su sueño no era un sueño reparador, que le costaba mucho empezar a dormir, tenía lo que llamamos ese insomnio de inicio, pero que también le costaba mucho mantener ese sueño durante la noche. Además, ella se ponía muy nerviosa, empezaba a dar vueltas por la cama y cuando ya veía que no conciliaba el sueño, lo que hacía era levantarse y empezaba a caminar por el pasillo de su casa. También muchas veces, y era algo que le preocupaba mucho, bajaba a la cocina, comía un poquitín, volvía a subir, pero eso no le ayudaba, ¿sí? Porque volvía a entrar en la cama y no conseguía conciliar el sueño. Cuando conciliaba el sueño, eran 20 minutos más o menos lo menos que podía conciliar y lo máximo no llegaba a la hora, hora y cuarto. Fijaros, toda la noche con ese sueño interrumpido y sobre todo refería mucho cansancio al día siguiente, no podía tirar adelante con sus obligaciones, incluso en temporadas había cogido bajas laborales. Julieta era una mujer muy activa, muy trabajadora, tenía un estado de ánimo muy alegre, se llevaba además muy bien con sus hijos, no encontrábamos nada en su día que pudiera tampoco ocasionarle ni mucha preocupación ni mucho estrés. Básicamente lo único que le preocupaba era el no poder dormir, el no poder conciliar bien por la noche. Como os decía, algunas temporadas había estado incluso de baja laboral porque ella sentía, sobre todo cuando tenía temporadas, sobre todo primavera, otoño, veía que incluso aumentaban, ¿no? Empeoraban esos síntomas y en esos momentos que casi dormía muy poquito, casi no dormía, ella al día siguiente se encontraba pues muy irritable, pues tenía muchas discusiones, sobre todo con sus familiares, también en su trabajo se le hacía una montaña, no podía con él, así que durante algunas temporadas había tomado pues esos antidepresivos también y había cogido bajas laborales. Pero ella, Julieta, lejos de resignarse a esa situación, siempre estaba buscando ayuda y siempre iba probando nuevos tratamientos. La verdad es que ella me dijo que ya hacía algunos años que ya se había resignado porque no le habían dado una solución que mejorara, ¿no?, su sueño y ya llevaba pues unos 5 o 6 años resignada a este mal dormir. Cuando hicimos un poquito sus antecedentes, también ella refirió que muchos de sus familiares, sobre todo su madre, también sufría de insomnio y tenía alguna hermana que también le costaba mucho conciliar el sueño. Así que ella pensó que ese insomnio que estaba sufriendo podía ser un insomnio pues hereditario y ya, como os decía, un poquito se había resignado a ese mal dormir, aunque nunca dejó de buscar soluciones. Durante esa entrevista le pregunté si ella, sobre todo cuando se ponía más nerviosa o cuando tenía esas ganas de levantarse de la cama, si notaba como una inquietud en las piernas. En ese momento, cuando yo le dije esto, a ella se le abrieron un poquito los ojos y me dijo: ostras, Nuria, pues sí, sí que cuando me pongo nerviosa, esas piernas empiezan como a inquietarse. Ella explicaba como unos hormigueos por dentro, por debajo de la piel, ¿sí? Muy difícil de explicar. Muchas veces los pacientes suelen referirse a esa inquietud de piernas como algo
de exclusión, ¿no? Como algo que no es, ¿no? Y te dicen, no son calambres, no son piernas cansadas, ¿no? No son dolores, ¿sí? Más bien, ni piernas que se me duerman las piernas, sino más bien lo refieren así como una inquietud, un hormigueo. Algunas veces yo también lo he oído, lo he leído, ¿no? Como zumbidos de abejas por debajo de la piel. Es una sensación muy desagradable en el que la persona tiene que mover las piernas y en ese momento en que ellas mueven las piernas suele desaparecer esa inquietud. Cuando yo le dije, cuando tú mueves las piernas desaparece esta inquietud, ella me miró y me dijo, sí, Nuria, yo creo que sí, porque tengo esa necesidad de mover las piernas. Entonces yo le comenté que esto que estaba sufriendo posiblemente se debía a lo que llamamos síndrome de piernas inquietas. Síndrome de piernas inquietas que a veces también pueden aparecer en otras extremidades del cuerpo, básicamente en los brazos también, pero la literatura también refiere incluso en el estómago, en los genitales, en otras partes del cuerpo, esa inquietud que lo que genera es esa ansiedad y tener que mover el cuerpo para poder reducir esos síntomas, esa inquietud. Precisamente ese movimiento, ese nerviosismo, el tener que levantarte, hace que tú no puedas conciliar el sueño, ¿sí? Que el paciente no pueda estar relajado en la cama. Porque sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, que para dormir necesitamos dos tipos de relajación. Una relajación física de nuestro cuerpo, necesitamos estar quietos, necesitamos estar tumbados, relajados para dormir. Y una relajación mental, ¿sí? Necesitamos también que esta mente desconecte. Pues, ¿qué ocurre? Que si una persona se está moviendo por la cama para poder reducir esa inquietud, pues es muy difícil que se duerma. Y también ese mismo movimiento y esa inquietud genera también un poquito de nerviosismo y hace que la mente tampoco desconecte. Pues bien, cuando yo le dije, creo que esto es un síndrome de piernas inquietas, pero deberíamos hacer una prueba, una polisomnografía, para descartar también que no haya otros síntomas asociados que pueden haber muchas veces, en el 70-80% de las veces, también hay asociado lo que llamamos movimientos periódicos de piernas, es decir, movimientos involuntarios que hacen los pacientes durante la noche con las piernas mientras están durmiendo, que hace muchas veces esos movimientos que ellas mismas o ellos mismos se despierten y les cueste mucho volver a conciliar el sueño. Fijaros, el síndrome de piernas inquietas es un diagnóstico que no tiene tampoco una base objetiva para poder diagnosticarlo, ¿sí? No es como, por ejemplo, ¿no? Que nos hacen una analítica de sangre y ya podemos ver alguna patología concreta o unos niveles alterados de ciertos, pues por ejemplo, la tensión, ¿no? Elevada en nuestro cuerpo, ya podemos diagnosticar una hipertensión. En este caso no, la polisomnografía lo único que nos ayuda es a poder ver qué síntomas hay durante la noche, esos movimientos quizás antes de empezar a dormir, si hay también movimientos de piernas, de brazos y también si aparecen estos movimientos durante la noche. Ha habido un poquito de controversia con este diagnóstico de síndrome de piernas inquietas. También se le ha llamado el síndrome de Willis-Epcock. ¿Por qué? Porque ya hace años estos dos autores, uno en el año 1600 y otro en el 1900, ya un poquito lo definió más en esa medicina más moderna, en las que ellos refirieron ya estos síntomas, fijaros, incluso ya en la literatura china, en ciertos escritos chinos, ya se hablaba de que había un emperador, el emperador amarillo, que ya lo trataban con unos polvos de hierro para una patología que se ha creído que también era el síndrome de piernas inquietas. Por lo tanto, yo creo que es una patología que hace muchos años ya que la conocemos, pero que quizás no se le ha dado esa validez, ¿no? Que tenemos porque, o que se le requiere sobre todo porque no hay como unos criterios objetivos, ¿sí? Pero bueno, la jaqueca, el dolor de cabeza, tampoco tenemos unos criterios objetivos y nadie duda de que existan los dolores de cabeza, ¿verdad? Pues bien, como os decía, le hicimos esa polisomnografía, vino a dormir a la clínica del sueño y lo que le vimos fue sobre todo esa incapacidad
de poder empezar a dormir. Y durante esas primeras horas en las que permanecía en la cama, lo que veíamos es que constantemente estaba moviendo las piernas. Había mucho movimiento, mucha inquietud esos momentos previos a dormir. Pero lo bueno fue que también vimos que una vez se durmió, empezó a hacer movimientos como periódicos, ¿sí?, con las piernas que, como os he dicho, en el 70-80% de las personas con síndrome de piernas inquietas también aparecen. Eso hizo que también nosotros viéramos que había esos movimientos y acabamos pues diagnosticándole un síndrome de piernas inquietas. Muchas de estas patadas, estos mioclonus nocturnos que hacía, ¿no?, esas pataditas con las piernas, ella no era consciente. Ella se había quedado viuda hacía ya muchos años y dormía sola, no dormía en pareja, con lo que no recuerda si su marido le decía que hacía esos movimientos. Pero ahora ella no era consciente de que hacía estos movimientos. También se ha visto que no solo hay movimientos en las piernas, sino también a veces hay movimientos en los brazos. Así que esto es síndrome que llamamos piernas inquietas porque es mucho más frecuente en piernas. También puede darse, como os digo, en otros miembros del cuerpo y también vemos una activación de esa musculatura durante la noche con esos movimientos involuntarios. Es decir, hay dos tipos de movimientos, los que haces voluntariamente cuando estás despierto e intentas empezar a dormir, pero también vemos esos movimientos involuntarios durante la noche cuando una persona ya está dormida, que muchas veces este movimiento es lo que hace que la persona vaya saliendo de su sueño o se vaya quedando en esas fases de sueño más superficial, con lo que al día siguiente puede referir, ¿no?, ese cansancio, esa fatiga, esa falta de energía que muchas veces refieren. Y también ese estado emocional alterado, más apática, con menos ganas de hacer cosas, más irritable, que muchas veces los acabamos, ¿no?, o los acaban de tratar con antidepresivos. Y fijaros, hay una cosa muy importante y es que ciertos medicamentos, como por ejemplo los antidepresivos, pueden incluso aumentar la sintomatología de estos movimientos de piernas. Por eso, como siempre os digo, hay que vigilar mucho en buscar esa causa. Hay que siempre buscar la causa porque ese tratamiento que a veces damos, ¿no?, sin buscar la causa, puede incluso empeorar ese sueño, ¿vale? Esto es uno de los casos que muchas veces vemos en consulta, ¿sí? Mujeres, porque este síndrome generalmente tiene más prevalencia en mujeres, ¿no? Mujeres que llegan a consulta tratadas con antidepresivos o con benzodiazepinas, pero que no tienen un problema tanto de insomnio, sino de síndrome de piernas inquietas y que precisamente este antidepresivo les está aumentando los síntomas. Así que es muy importante siempre hacer un buen diagnóstico, ¿sí?, siempre por profesionales de la medicina del sueño. Así que poco a poco fuimos reduciendo esa medicación gracias al médico del equipo, esa medicación que no le estaba ayudando, esos antidepresivos, esas benzodiazepinas, y lo sustituimos por esa medicación que sí ayuda a las personas con síndrome de piernas inquietas, que va por la vía dopaminérgica. Empezamos por una dosis baja y poquito a poquito ya con el tiempo fuimos aumentando hasta encontrar esa dosis pues idónea, ¿no?, ideal. Suelo decir que al cabo de 15 días, cuando ya le dimos esa pequeña primera dosis más bajita, al cabo de 15 días, en la próxima sesión que hicimos, Julieta ya parecía otra persona, ¿sí? Estaba vital, mucho más rejuvenecida, mucho más contenta y ella manifestó que ya estaba durmiendo muy bien, que en esos 15 días ya había notado mucho cambio, que ya no le costaba tanto empezar a dormir y que ya no tenía tantos despertares durante la noche. Estaba mucho más tranquila, ya no tenía esa inquietud antes de empezar a dormir y su sueño era mucho más continuado. Así que se levantaba pues más descansada y estaba de mucho mejor humor. Aún así, seguimos aumentando un poquito la dosis para conseguir que consiguiera esas 7 horas seguidas durante la noche, como finalmente consiguió. Dos cositas a tener en cuenta y una es, primero, que muchas veces cuando damos este tratamiento en algunas personas hay que vigilar mucho, ¿vale? Porque suele haber como un descontrol de impulsos, ¿sí? Recordar que Julieta era una persona que tenía tendencia a comer en exceso y cuando llegamos a una dosis determinada, ella refería que seguía haciendo
tenía como muchos atracones durante el día, seguía cuando antes de ir a dormir tenía esa necesidad de comer y eso también le generaba mucha ansiedad porque ella estaba aumentando de peso. ¿Vale? Entonces que bajamos un poquito la dosis porque esta medicación suele generar esto, ¿no? Como un descontrol de impulsos, comer en exceso, gastar más dinero de la cuenta, apostar en apuestas, ¿sí? Por lo tanto, si sabemos ¿no? que esta persona pues, tiene más tendencia sobre todo a tener estas conductas más impulsivas, pues vigilar un poquito pues, con la dosis, ¿sí? A tener en cuenta. Y también el hecho de la potenciación. Vigilemos con dar mucha cantidad, porque a veces buscando que la persona duerma muchas horas damos mucha cantidad y eso lo que hace es que cada vez vaya teniendo un poquito menos de efecto ese fármaco sobre el paciente. Así que es muy importante encontrar esa dosis idónea, ideal, que nos ayude a mejorar el sueño, pero que no nos genere estos efectos secundarios. El síndrome de piernas inquietas es un síndrome que suele afectar mucho más a la mujer que al hombre, ¿sí? Hay mucha más prevalencia femenina y sobre todo hay que vigilar durante el embarazo. ¿Por qué? Porque una de las síntomas, ¿no? Una de las causas, perdón, una de las causas que hemos visto que pueden provocar ese síndrome de piernas inquietas suele ser la bajada de hierro, sobre todo en las analíticas lo podremos ver si miramos la ferritina, es la bajada de hierro en sangre. Y claro, durante el embarazo, si no nos vamos suplementando de hierro, o por ejemplo, mujeres que en la regla tienen mucho sangrado, ¿sí? Entonces, controlar el hierro, porque a veces solo con una suplementación en ese hierro, creo que también ahora se está trabajando mucho en transfusiones, ¿sí? Transfusiones donde podemos añadir hierro a la sangre, que también va a tener, yo creo que en un futuro también será un tratamiento que nos puede aportar, ¿no? Abrir muchas puertas. Y el hierro, el hecho de tomar hierro a una hora determinada, nos puede también ayudar, sobre todo en niños pequeños, ¿vale? Porque en niños pequeños, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ellos no saben referir estas síndromes, esta inquietud en las piernas, pero son niños que muchas veces suelen mover las piernas, les cuesta empezar a dormir, les dice a los papás o a las mamás si les pueden hacer algún masajito en las piernas. A veces se suele como enmascarar, ¿no? O confundir con esos dolores de crecimiento, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta porque también hay niños con síndrome de piernas inquietas que tienen esa alteración del sueño, ¿vale? Nada, era un pequeño apunte porque en estos casos, pues suplementar con hierro nos puede ayudar muchísimo. En el 50% también suele ser hereditario, es decir, si tu mamá, ¿no? Tu madre o tu padre, que puede ser, ¿no? Que haya menos prevalencia, sufría de ese síndrome de piernas inquietas, puede ser que tú en un 50% también lo estés sufriendo, ¿vale? Y en estos casos el hierro puede estar bien, pero sí que hay que tratar pues, con ese tratamiento que os he comentado antes. Además, esta inquietud en las piernas suele empezar a manifestarse siempre sobre la tarde hacia la noche, ¿sí? Pocas personas, pocos pacientes refieren síntomas por la mañana, más bien en el momento ese en que ya se acuesta a la hora de ir a dormir y ya tenemos que empezar a preparar el sueño. Suelen referirlo también, sobre todo cuando están en quietud, ¿sí? En una situación de reposo. Por ejemplo, personas en el cine, personas que van en un autobús o en un avión. ¿No os habéis fijado que a veces cuando viajamos en avión hay gente que siempre está caminando por los pasillos? Yo siento que a lo mejor esas personas están sufriendo de ese síndrome de piernas inquietas. Como os digo, sobre todo por la noche, cuando ya empieza a bajar, tiene también esa tendencia circadiana, ¿no? Empieza a aumentar los síntomas cuando se acerca la noche y suelen reducirse los síntomas ya hacia mitad de la noche. Hacia las 2, las 3 de la madrugada esos síntomas ya desaparecen y por eso es momento en que muchas veces esas pacientes o esos pacientes empiezan ya a conciliar el sueño, pueden finalmente conciliar el sueño. ¿Sí? Además, también refieren un aumento de los síntomas en estacionalidad. Si primavera y otoño suelen aumentar mucho más esos síntomas. Así que tenerlo también controlado porque a veces pensamos,
bueno, ahora parece que me pasa un poquitín, me espero, tal, ¿no? Lo que solemos hacer siempre posponiendo, pues tener en cuenta que primavera y otoño suele aumentar esta sintomatología. Suele aparecer únicamente en las piernas, pero como os he dicho, en otros casos puede ser piernas, brazos o puede ser únicamente brazos y también en casos ya muy extremos pueden sentir esta sintomatología durante todo el día. Así que, como veis, siempre tenemos alternativa para ayudaros a dormir y a descansar mucho mejor. Pero lo más importante siempre es buscar la causa, hacer un buen diagnóstico, porque así os podemos ayudar muchísimo mejor a mejorar esas noches de mal dormir, tanto cuando os cuesta empezar a dormir como os cuesta mantenerlo. Y buscar la causa es el primer paso de mi metodología, ya lo sabéis, esa metodología que podéis encontrar en mi libro Por fin duermo, ya va por la sexta edición y ha ayudado a transformar la vida de miles de personas. El siguiente puede ser tú. Igualmente, si te gusta todo este contenido, todo lo que te explico, si tú crees que te puede ayudar a mejorar sobre todo tu vida y tus noches, suscríbete, dale aquí a la campanita también para estar más informado y si te ha gustado, dale like. Si quieres hacerme cualquier comentario, preguntarme cualquier cosita que te haya quedado en duda, también puedes hacerlo aquí en comentarios. Si quieres que hablemos de algún tema específico, pues nada, estoy abierta a que me dejes esas ideas en estos comentarios y nada, seguiré ayudándote a dar esas tips, ayudas, herramientas, estrategias que te pueden ayudar a dormir mucho mejor, pero no solo a dormir, sino también a vivir mejor, que lo importante, como siempre os digo, no es dormir, lo importante es vivir, pero para vivir bien hay que dormir bien. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.